Pero le queremos agradecer a esta hora al licenciado y máster en Ciencias Económicas y director ejecutivo de la Fundación Libertad y Progreso y consultor económico y financiero Aldo Abrán, que nos atienda. Aldo, Gustavo Yacañero lo saluda nuevamente, gracias por atendernos. ¿Cómo le va? Muy bien, un gusto estar charlando con ustedes. Buen día. Bueno, el gusto es nuestro, Aldo, para entender un poco de esta economía, ¿no?, que aparentemente está transitando un camino, se dice con superávit, como una buena información. El Banco Central que sigue comprando dólares, creo que ayer compró 250 millones de dólares, o sea que tiene reservas, pero además me parece que este superávit puede ser ficticio, ¿no?, porque si se suspenden algunos aumentos para que la inflación de un dígito, me parece que no es algo tan real y que a medida que avance el tiempo, la realidad puede ser otra, Aldo. A ver, en el mes de abril no hubo suspensiones de tarifas. Ajá. Ahí hay dos cosas distintas, pero vamos a empezar por esta, ¿no? Dale. No hubo suspensiones de tarifas, igual dio 8,8% la inflación, o sea, con una fuerte desaceleración con respecto al 25% que tuvimos en diciembre. Y para este mes de abril, que sí hubo suspensión de tarifas, ahí sí, el relevamiento que nosotros hicimos a la segunda semana de mayo nos daba que la inflación tendía a estar para todo el mes en 4,5, alrededor de 4,5%. De todas formas, si le hubiéramos sumado los aumentos de tarifas que se postergaron, hubiera dado con un 6, la proyección con un 6 adelante. Lo cual habla de que sigue todavía desacelerándose la inflación fuerte, ¿no?, contra el 8,8% el mes pasado, ¿no? Y a ella lo que hay que entender es por qué está sucediendo esto, que es algo que no en estos niveles, ¿no?, pero pasa en todos los países del mundo. Cuando tus monedas pierden valor, no es que esa pérdida de poder adquisitivo se observa inmediatamente en los valores de los bienes y servicios. Cuando uno va a comprar algo, obviamente si la moneda perdió valor, el señor que le va a vender el algo va a decir, bueno, eso vale mucho menos, esos pesos denme más pesos, ¿no? Y eso es en realidad la inflación. Pero lleva tiempo en que se refleje en todos los bienes y servicios de la economía. En los países normales entre 8 y 18 meses. En la Argentina un poco menos porque tenemos un ejercicio ya lamentable de vivir en inflación altísima. Hemos aprendido a reaccionar más rápido, sí. Pero lo que pasa es, bueno, cuando destruís el valor de nuestra moneda, como lo destruyó la anterior gestión, ¿sí?, esa pérdida fuerte de poder adquisitivo que hicieron para financiar los excesos monstruosos de gasto público, primero le pegan a un conjunto un poco más grandecito de los bienes y servicios, ¿no? Eso fue diciembre, 25%, pero después va quedando cada vez menos bienes y servicios por reflejar esa pérdida de poder adquisitivo, y entonces uno lo que ve es una desaceleración de la inflación. Y para justamente parar el proceso hiperinflacionario que teníamos en la anterior gestión, lo que hizo este gobierno es dejar de emitir. Eso significa que la moneda no pierde poder adquisitivo. Uno no emite, no produce más, no pierde poder adquisitivo, y por eso es que vemos que es fuerte la desaceleración. De hecho, la mayoría de los economistas, me incluyo, jamás pensó que iba a ser tan rápida. Bueno, nosotros pensamos que iba a seguir emitiendo algo el gobierno. Y para justamente no tener que emitir, la única forma es no tener excesos de gastos, ¿no?, que es en definitiva lo que se planteó este gobierno, que hasta ahora viene logrando, ¿no? Si no tengo exceso de gastos, pues no le tengo que pedir un peso, emito un solo peso al Tesoro. Hay que ver, eso sí, cómo se logró este superávit, si es sustentable en el tiempo, o sea, hay que en el tiempo también cambiarlo por otras medidas que no sean de emergencias, como fueron las que se tomaron ahora, ¿no? Aldo, yo le iba a preguntar, esta asistencia dejada de lado por parte del Estado para no gastar más de lo que tiene que gastar, recuperar la recaudación, no emitir, y a partir de ahí
comenzar a cerrar las cuentas. Bueno, dejar librado, por ejemplo, porque decía que lo que no estaba en el trabajo público iba a pasar al sector privado, quien iba a reactivar la economía, que de algún momento se iba a reacomodar, y tengo entendido que el empleo asalariado privado viene cayendo desde hace muchísimo tiempo. Esta recuperación, o por lo menos esta idea de lo que iba a llegar a pasar con esta medida del gobierno de Javier Milei, necesita más tiempo, no sale como se estaba esperando. ¿Cuál es la realidad y cuál sería un futuro cercano, Aldo? La verdad es que yo estoy preocupado, ¿no? Porque para entender un poco, lo primero con respecto a la creación de esto que bien decía de empleo registrado en relación de dependencia, vamos a poner, sí, porque ese término lo entiende todo el mundo, ¿no? Sí. En relación de dependencia, en la Argentina en los últimos 12 años, o sea, de 2012 hasta el 2023, 11 años, lo que se creó de empleo fue solamente 4,9%, nada. Miren, empleo en relación de dependencia, mientras que la gente tuvo que salir a buscar puestos de trabajo, porque todos necesitamos trabajar para ganar el pan que llevamos a la casa, entonces lo hicieron en forma de autónomos, independientes y monotributistas, pongámosle el nombre que queramos, ¿no? Esos crecieron algo así como 36%, y también estuvo el Estado, bueno, un montón fue parada la informalidad, lamentablemente, y como los políticos que estaban en los gobiernos veían que crecía el desempleo, porque la gente sigue entrando al mercado laboral, lo que hicieron es tomar empleados públicos que no se necesitaban, o sea que crearon un seguro de desempleo disfrazado de empleo público, sí, y creció el 31% en todo ese periodo, ¿no? Pero para generar empleo, lo que se ha notado acá es que cuando la economía se recupera, se crean muy pocos puestos de trabajo con respecto a lo que es la recuperación de la economía, con respecto a lo que crece la economía comparado con cualquier otro país, incluso de la región, ¿no? Y es porque tenemos una pésima legislación laboral, y es lo que hay que cambiar en la Argentina para que se cree mucho más empleo por cada punto porcentual que crezca la economía, ¿no? Mucho más empleo en relación de dependencia. Por otro, eso hay un intento, un esbozo, porque ha quedado sumamente licuado en la ley base de intentar avanzar en ese sentido. Lo otro es que no se va a crear empleo ni que modifiquemos la legislación laboral si obviamente seguimos en recesión, ¿no? Y la recesión que tiene un motivo, acá en todo el mundo, pero bueno, acá vamos a contar el motivo, y es lo que pasó acá, y es el siguiente: cuando vos estás viendo venir, como veíamos venir en la anterior gestión, una crisis, incluso una hiperinflación, que es la peor de las crisis, la gente acá que ya vivió demasiado, ¿no? Demasiadas crisis, entre ellos yo ya viví demasiadas, lo que hace es, inmediatamente empieza a ahorrar a más no poder. No lo hace en moneda local, por supuesto, porque en una crisis eso desaparece, lo hace en divisas, ¿sí? Con lo cual lo que está haciendo en definitiva, ¿y eso para qué? Para que si llega la crisis podamos morigerar el impacto negativo que tiene sobre nuestra familia, ¿no? Entonces, cuando uno está haciendo eso, lo que está haciendo es bajar fuertemente el consumo y la inversión. Y las empresas que también tienen el mismo escenario empiezan a hacer lo mismo, bajan la inversión. Si todos estamos haciendo eso, lo que sucede es que se destruye la demanda interna, ¿no? Entonces, ¿para quién vas a producir? ¿Para quién vas a trabajar? Claro. ¿No? Entonces eso te lleva a una recesión como la que nos llevó fuerte ya a partir de la última parte del último trimestre del año pasado, y que todavía continúa. ¿Cómo se sale entonces de una recesión? Cambiando esa expectativa. Bueno, ya no viene la crisis, ¿no? Y eso es lo que pidió en definitiva la mayoría del electorado argentino el 19 de noviembre del año pasado, cuando votó un cambio de rumbo. Si cambiamos de rumbo no vamos a una crisis. El problema que tenemos, ¿sí?, es que los rumbos, cualquiera, económicos, políticos y sociales, se fijan por leyes, ¿sí? Y donde se cambian entonces los rumbos en el Congreso. La gran mayoría de las leyes solamente se pueden cambiar en el Congreso, algunas se pueden cambiar por DNU en circunstancias particulares, pero la gran mayoría hay que cambiarlas en el Congreso, y la gente hasta ahora no ha visto mucha buena voluntad
aunque sea una mayoría de la dirigencia política del Congreso, de cambiar de rumbo. Ahora, si ellos no muestran esa voluntad, porque yo voy a dejar de seguir manteniendo bajo mi consumo, digamos, ahorrando un montón, y todavía no me dijeron, mira, flaco, no vamos a pegarle, no vamos a ir a una crisis, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría si nuestro Congreso fuera un poquito más permeable al pedido de la gente de que cambie de rumbo y aprueba estas normas, y en el futuro espero que apruebe otras para que el cambio de rumbo sea importante, y entonces ya nos saquemos todos estos escenarios de catástrofe del frente? Pues la gente va a decir, porque viste que antes íbamos a comer 2 veces afuera, y desde que tenemos miedo 2 veces por mes dejamos de salir, y la verdad que nos gustaba, y ahora mirá, todo el día encerrado. Bueno, vayamos a comer, ¿sí? O mirá, siempre dijimos que íbamos a pintar el living, está hecho un desastre, y no lo pintamos porque teníamos miedo. Bueno, ahora que no viene la crisis, llamemos al pintor y que lo pinte, y las empresas, bueno, viste que ahora parece que no tiene la crisis, invertamos un poquito más. Y eso es lo que genera las reactivaciones, acá y en todo el mundo, ¿eh? Y es como tirar una bolita de nieve desde arriba de la montaña, ¿no? Que como yo gasté, alguien se siente mejor con ese gasto, el pintor, el señor dueño del restaurante, el mozo, ¿no? En las empresas, quien sea que haya recibido ese dinero, y empieza a gastar un poquito más, y va pegando nieve hasta que se arma una gran reactivación, ¿no es cierto? Y después crecimiento sustentable, si se siguen con las reformas que son necesarias en la Argentina, y si queremos tener mucho más creación de empleo, van a tener que modificar mucho más todavía la legislación laboral, ¿no? Aldo, para generar esa reactivación se necesita certidumbre y confianza. No sé si de a poco eso se va incorporando a los empresarios, a las pymes, a los comerciantes y también a los consumidores. Eso es algo que se va demorando. Y el tema también son los salarios, ¿no? Más allá de la creación de empleo y del consumo que se necesita, si los salarios van perdiendo poder adquisitivo, la situación es complicada. ¿De qué manera eso se puede reactivar, o es una situación en conjunto que se da? Es una situación en conjunto. Los dos factores que hacen caer los salarios, empobrecer al conjunto y los ingresos de todos los argentinos, ¿no? Uno es la inflación, que bueno, por lo menos esa pareciera que la estamos superando, ¿no? De una tendencia a un proceso hiperinflacionario, o sea, estábamos acelerando la inflación como para llegar al precipicio hiperinflacionario. Bueno, ahora estamos discutiendo cuánto más se va a desacelerar la economía, lo cual no es un dato menor, porque cuanto más se va a desacelerar, la inflación, lo cual no es un dato menor, porque cuanto más se desacelere la inflación, menos nos estamos empobreciendo los argentinos, ¿no? Así que el otro dato es, ninguna economía que está en recesión, que produce cada vez menos, puede pagar cada vez más sueldos. O sea, la única forma en la que vamos a lograr que se recuperen los salarios es reactivando la economía. Entonces, poco a poco, como va a haber más producción, más de riqueza, eso va a permitir pagar más bienes y servicios. En una palabra, bueno, va a haber posibilidades de pagarle más a los empleados, pero en una recesión eso es imposible, ¿no? Por eso es que es importante que los legisladores en el Congreso terminen de cumplir con su responsabilidad de darnos un marco que nos permita a los argentinos pensar que no va a haber una crisis hacia adelante. Pero bueno, ya eso depende de ellos, y también de nosotros, que deberíamos estarle reclamando por todos los medios que se pueda, como lo estoy haciendo yo en este momento. Sí. Ya no lo hago como economista, sino como ciudadano que sabe de economía, ¿sí? Que por favor, ¿sí?, nos den esas señales de que no le vamos a dar al iceberg, porque si no, olvídense, esto va a continuar así. Aldo, a propósito de lo que necesita el Estado recaudar más y gastar menos, impuestos que en su momento no se iban a subir y se subieron, otros que se tuvieron que crear, y a partir de ahí uno se dirige hacia el campo, sabiendo que es el que mayor ingreso de divisa le da a la Argentina, conjuntamente con las mineras, a partir de las retenciones, el impuesto a las exportaciones, algo que hace difícil después el dólar que exporta al dólar que recibe en pesos, y lo tiene que ir a cambiar, y hay una desproporción que no le permite al campo generar los ingresos necesarios, más allá de situaciones del clima que hace que
toda cosecha sea una apuesta. ¿Se puede revertir eso? ¿Es necesario para que los ingresos sean más genuinos en divisas para el gobierno? Mire, la verdad es que las dos peores cosas que hay para el campo, porque claramente implica que el campo en la Argentina tiene un grado de imposición muy superior al resto de cualquier otra industria, ¿no? Y eso ya de por sí es injusto e inconstitucional, pero bueno, ya la Constitución no la hemos respetado mucho últimamente, con lo cual, en las últimas décadas, con lo cual nos ha llevado a tener este impuesto absolutamente distorsivo, absurdo, que penaliza al tipo que justamente puede darnos mayor capacidad de bienestar porque produce aquello que nosotros podemos vender mejor en el mundo, ¿no? Es como que a vos te impidieran hacer lo que vos podés hacer mejor, ¿sí? como persona, y resulta que obviamente va a tener que hacer otra cosa o va a ser menos de lo que estás, de lo que serías de lo que sos, en lo que sos eficiente haciendo tu trabajo, y vas a ganar menos. Bueno, eso nos pasa a nosotros como país. Claramente ahí las retenciones impositivas hay que eliminarlas. Lo que pasa es que en este momento no se puede, porque si eliminamos las retenciones impositivas, ¿con qué financiamos el exceso de gastos? ¿Qué otro gasto más? Nada más la baja de gasto público, ¿no? Además que está tomada con medidas de emergencia, lleva tiempo el recuperar, digamos, hacer una reforma del Estado en la cual se bajen gastos que son inútiles y no le sirven a la sociedad, y hay que tener una reactivación que nos permita tener más recaudación para bajar los impuestos malos como son las retenciones. Por ese lado, lamentablemente es cierto, nada cambió para el sector agropecuario, pero por el lado del tipo de cambio sí, porque antes uno veía que el tipo de cambio que tenían la gente del campo era el 50, 60% con mucha suerte de lo que verdaderamente valía un dólar. Hoy esa proporción ha aumentado. No quiere decir que sea lo ideal. Otra cosa que hay que hacer urgente es ir a una unificación cambiaria, claro, y que a los del sector agropecuario le paguen el valor del dólar que corresponde, ¿no? Pero bueno, hoy por lo menos tienen una quita menor, y esto que sería una retención cambiaria. Y bueno, todas esas cosas son las que hay que corregirlas, ¿no? Pero para poder corregir esas cosas, de vuelta, tenemos que tener una recuperación de la economía que se dará si nuestra dirigencia política da las señales adecuadas, y si no, no se va a poder dar, ¿no? Porque la gente con miedo no consume ni invierte, y las empresas con miedo tampoco invierten. Aldo, no queremos abusar de su tiempo. Usted hablaba de lo que tiene que ver con el nivel cambiario respecto a los dólares. Se habla de un atraso cambiario, por lo menos algunos economistas hablan sobre esa tendencia, cosa que el gobierno lo niega. ¿Hay atraso cambiario en la Argentina? Si eso es así, ¿cuál es el costo y de qué manera hay que transitarlo? A ver, el atraso cambiario está medido por lo que sea la brecha, pero no es exactamente la brecha, es un poco menor. Sí, el oficial. Pero que es la brecha, sí, entre el dólar oficial y el dólar mayorista, yo tomaría, pero bueno, más que nada toman el dólar oficial con respecto al gobierno, al dólar paralelo. Y cuanto más sea esa diferencia, porque en los dólares paralelos está todo lo que se ha depreciado el valor de la moneda argentina, está reflejado ahí. En el dólar oficial, en los casos con cepo, justamente los cepos tienen como objetivo que el valor del tipo de cambio oficial no refleje todo lo que el propio Banco Central ha destruido el valor de la moneda. Ese es el objetivo de un cepo, ¿no? Y por lo tanto, si vos mirás la diferencia que hay, tenés más o menos una idea de por lo menos hacia dónde está yendo el atraso cambiario, si está creciendo o está bajando. La realidad es que si se unifica el tipo de cambio vamos a salir a un dólar, ¿no?, oficial, único, libre, donde todos vamos a poder ir como corresponde a cualquier país normal a comprar dólares, sí, a una casa de cambio o venderlos en una casa de cambio, no en unas cuevas como hoy. Lo que vamos a salir es un tipo de cambio que va a ser menor a los paralelos, ¿sí?, pero superior al oficial, probablemente más cercano a los paralelos. Por eso te digo que, bueno, si
como no sé en qué punto en medio de todo eso está Sí. ese dólar de equilibrio, porque sería mago, lo que sí te puedo decir es que cuando se agranda la brecha, lo que va a implicar es que si vos querés salir a un único mercado libre de cambio, vas a tener un mayor salto del oficial. Cuanto menor, es menor el salto que vas a tener del oficial. Y por eso yo creo que están haciendo lo imposible, y ayer incluso tomaron la medida esta de tomar fondos en el mercado de crédito local para sacarlos del mercado, y entonces sacar pesos del mercado que estaban sobrando, que un poco por lo que estuvo subiendo el dólar paralelo en estas semanas, porque están buscando, yo creo, que esa brecha se achique para tener una salida con un salto de tipo de cambio que sea irrelevante, ¿no? Aldo, siempre hay una pregunta para encontrar una respuesta suya y clarificar un poco. Le prometo que esta sí es la última. Con esta baja de la tasa de interés de los bancos, la pregunta es, ¿qué conviene? ¿Comprar dólares o mantener el plazo fijo más allá que la tasa de interés vaya bajando mes a mes, ¿no? Algo que no ocurría hace mucho tiempo. Antes, cuando no querían que fueran al dólar, subían la tasa de interés para que los pesos fueran a los bancos. Bueno, hoy aparentemente no tiene ningún interés de que los pesos vayan a los bancos y las tasas van bajando mes a mes. ¿Qué es lo que conviene o cómo analizamos esa situación, Aldo? Mira, la verdad es que ahora justamente, y esa incertidumbre que te voy a plantear, es la que tiene todo el mundo. Cuando uno puede bajar la tasa de interés como lo estuvo haciendo el gobierno, incluso haciendo la negativa cuando cuando la cantidad de pesos en el mercado más o menos coincide con lo que la gente está demandando, que es lo que ha estado pasando, te diría hasta las últimas semanas más o menos en la Argentina, ¿no? ¿Por qué? Porque de todas formas, si el valor del dólar, no paralelo, siempre vamos a estar hablando, que es el que refleja lo que valen los pesos, sí, se mantiene más o menos estable, ¿no? Entonces, pues si bueno, vendo los dólares, me pongo ponerle a 4 o 5% de tasa de interés mensual, y bueno, eso me remunera el riesgo que tiene realmente poner un plazo fijo en la Argentina, porque no es que somos un país que ha resuelto todos sus problemas, ¿no? O sea, y alguien dirá, bueno, pues estás perdiendo contra la inflación, sí, pero estoy perdiendo menos que si me quedo con el dólar. Así venía siendo hasta esta última baja de la tasa de interés que hizo el Banco Central, en la cual la verdad es que bajarlo al 3% y poco más ya empieza a generar dudas al respecto de si eso te remunera el riesgo de quedarte en pesos, ¿no? Y es lo que estuvimos viendo ya en las últimas semanas. Hay una tendencia a la desaceleración de los depósitos a plazo fijo, ¿no? Entonces, la verdad es que me parece que se fueron de mano, ¿no? O sea, porque lo que están haciendo entonces es incentivarte a que demandes menos pesos, claro, ¿no? A que saques tus plazos fijos, dejes de ahorrar en plazo fijo y ahorres en dólares, y por eso supiste subir los dólares. En ese sentido, creo que, y por este motivo deben haber decidido sacar un montón de pesos del mercado para que se vuelva a estabilizar el valor del dólar, y si lo logran, ¿no? Lo que te habrán dado es la señal de que nosotros no vamos a dejar que el dólar suba, en una palabra, y entonces vas a seguir ganando, digamos, vas a ganar por lo menos el 3%, ¿sí? Pero ya suena baja, ¿no? Para un argentino esa tasa de interés, psicológicamente, por ahí, el tipo que se haya vendido ayer y se puso a plazo fijo va a ganar bastante plata, pero la realidad es que psicológicamente a nosotros nos parece una tasa muy baja, ¿no? Que en otros países no la ganás en un año a veces, ¿no? Te cuento. Pero a esa tasa de interés que pagas en un mes, pero a nosotros nos suena como ser audaces, kamikaze. Sí, Aldo, y además que ha sido sucesivamente la baja mes a mes. Aldo, le agradecemos enormemente su tiempo, le mandamos un abrazo, un buen fin de semana, y seguramente lo estaremos convocando porque me parece que la economía y la realidad argentina necesita de la palabra de alguien que sabe para poder entender algunas cosas que, la verdad, no entendemos. Bueno,
espero haberles aclarado algunas por lo menos. Sí, sí. Muchas gracias a ustedes y que tengan buen fin de semana. Bueno, gracias Aldo, sí, quédese tranquilo que la verdad, muy claro, muy preciso y conciso, con situaciones que a veces son difíciles de explicar. Le mando un abrazo. Hasta luego, un abrazo. Hasta luego. Aldo Abrán, licenciado y máster en Ciencias Económicas, director ejecutivo de la Fundación Libertad y Progreso y además consultor económico y financiero. Bueno, lo dice de una manera que por un lado despierta esperanza y por esto último cierta incertidumbre, ¿no? Respecto a esta situación que tiene que ver con los plazos fijos y todo lo demás y bueno, y lo que le tendría que dar al campo y no se lo dan y de qué manera tiene que recaudar y bueno, cuestiones que nos están sucediendo en la Argentina que queremos proyectar y a veces tenemos muchas dudas de hacerlo porque no sabemos qué resultado nos pueden dar.